Buenos días a todas y todos. Y bueno, Gonzalo y Pablo ya son 20 años. Es que no estoy acostumbrado a la tecnología sofisticada, porque yo soy antiguo y en esa antigüedad, en los años 80, resulta que al caminar por las calles de San Cristóbal, viviendo en Ocosingo, encontraba yo niños pequeños, niñas pequeñas con sus mamás que vendían alguna artesanía o que estaban por ahí buscando cómo sobrevivir en unas condiciones muy adversas, y fue algo que me impactó. Platiqué con una amiga educadora: ¿qué podemos hacer aquí? ¿Cómo respondemos a esta situación? Tal vez un jardín de niños, pero hecho al modo de los niños indígenas y no para que entren al kindergarten. Y empezó una inquietud ahí que se sembró, pero estando en Ocosingo quedó como semilla. Así pasa cuando se gestan las personas, ¿no? Primero se gestan y luego nacen. Antes de que naciera Melel, se gestó con el encuentro con esa realidad, y era un grande contraste que después fui entendiendo mucho mejor, porque San Cristóbal era el lugar, y ha sido históricamente el lugar sede del grupo dominante, de la opresión, de la dominación de los pueblos indios. Era el espacio desde donde se controlaba y se reproducía la clase dominante y se controlaba al pueblo. Y en ese lugar, en donde había básicamente un desprecio hacia los pueblos indios, se convirtió en un lugar de refugio ante la resistencia a la opresión, al caciquismo, a la dominación política, económica y religiosa, especialmente en el municipio de San Juan Chamula. Esto generó una resistencia que provocó persecución, y a este lugar de dominación vinieron a refugiarse muchísimas familias indígenas. Parecía absurdo venir aquí. Encontramos entonces un contexto adverso, contrario, racista, que despreciaba al indio, aunque lo explotaba y lo aprovechaba. Y en ese contexto estaban creciendo estos niños que ya eran de San Cristóbal, habían nacido en el campo y habían sido desterrados, desarraigados, y vivían ahora en medio de la ciudad ante una población agresiva y con una enorme riqueza. Y esto hacía anhelar ponernos a su lado, responder de alguna manera, descubriendo el modo de que estas niñas y niños pudieran seguir su vida haciéndose ciudadanos, viviendo en la ciudad, pero al mismo tiempo manteniendo su identidad, porque la tentación y la presión era desidentificarse, perder su identidad cultural, su lengua, su modo de ser, hacerse semejante a sus opresores. Era muy clara la tensión, la división allí, y este reto se convierte en la fuente desde donde surge y se genera Melel Xojobal. Pero no fue suficiente el descubrimiento de esto, fue necesaria la amistad y fue necesaria la perspectiva femenina para que en combinación iniciáramos pasos que nos llevaran a la concreción de caminos realmente adecuados según la capacidad y la visión que teníamos en aquel momento. Lo que era muy claro es que el reto de esas niñas y niños en las calles de San Cristóbal nos llamaba, nos demandaba, no podíamos quedar indiferentes. Y por eso, en una conversación, yo decía de café, pero Patti me recordó que era de vino, queso, pan y vino, nació realmente lo que hoy es Melel. Y bueno, sentados a la mesa con un buen vino, un buen pan, conversábamos Pablo, Gonzalo y yo de qué podríamos hacer en esa situación que se estaba viviendo. Yo en ese tiempo estudiaba una maestría y nos reuníamos para ver cuál sería la mejor forma
si una escuela o algo más de puertas abiertas o de cielo abierto. ¿Qué nos puedes decir, Pablo, de aquellos momentos? Pues me acuerdo me acuerdo de aquellas conversaciones que teníamos y cómo fue un encuentro muy importante el descubrimiento de los niños, que para mí eran invisibles y que pasábamos corriendo al Fraiba y a Santo Domingo y no veíamos a los niños, ¿no? Y a las niñas que estaban en la calle estaban en una situación de transición muy complejo que no alcanzábamos nosotros a distinguir. Sin embargo, creo que aquellas conversaciones, aquellos sueños que se fueron concretando poco a poco, hicieron responder frente a una necesidad muy específica, muy concreta, que no era solamente de aquel momento, por lo que es más que evidente, sigue y continúa con nuevos retos, nuevos desafíos. En aquellos momentos, en un contexto complejo también, con la presencia militar, con la presencia de gran tensión, era importante que el voltear a ver el futuro, un futuro muy evidente que estaba delante de nuestras narices y que no estábamos atendiendo adecuadamente. No sabíamos cómo acercarnos y particularmente en mi caso no tenía la más remota idea de por dónde acudir a un llamado que estaba desde la mañana hasta muy entrada la noche en las calles de San Cristóbal. Y bueno, en medio de esas conversaciones, de la amistad y del encuentro, porque nos conocíamos en aquel tiempo de los refugiados guatemaltecos, pues observando la realidad fue que nacieron esas intuiciones primeras, y entonces dijimos que era muy importante primero conocer la realidad, conocer a esos niños, y fue así que diseñamos un diagnóstico, una primera investigación que se llevó a cabo en la periferia de San Cristóbal, con los niños indígenas, con sus familias. Entonces hicimos una investigación que duró casi un año, no el levantamiento de la información, pero sí en el total de la investigación. Y en esos momentos que visitábamos a las familias, formamos un grupo intercultural. La misma gente que vendía en Santo Domingo se capacitó porque necesitábamos compañeros y compañeras que hablaran el idioma. Y bueno, encontrábamos en las casas a niños encerrados y a veces encadenados, y bueno, decíamos, era porque las mamás a veces no podían llevar con ellos a los niños a vender, porque se resistían a que, esto lo supimos después, de que los niños anduvieran en las calles vendiendo, tenían miedo. Era gente que recién migraba a la ciudad y estaba también conociendo el contexto. Y bueno, pues pasando el tiempo y conociendo la realidad, tuvimos que ponernos a estudiar nuevas cosas, buscar cuál era el mejor enfoque para trabajar con estos niños, y en ese caminar siempre estábamos pendientes de preguntarle a la gente. Así fue que nace, no con nosotros, Arrumacos, que es como el primer proyecto de Melel más formal, sino que otras compañeras que lo habían fundado tuvieron que irse y nosotros retomamos Arrumacos. Seguíamos en las calles, seguíamos indagando y trabajando al mismo tiempo con los niños, y siempre muy respetuosos de lo que la gente nos decía. Creo que eso fue muy importante, eso fue lo que nos hizo
hacer equipo, así como el equipo de Melel, los integrantes que trabajábamos en Melel, pues era un equipo que se vio la necesidad de que fuera intercultural, casi desde su nacimiento. Me vino a la mente ahorita la imagen de lo que era el atrio de Santo Domingo y la plazuela de Caridad. Para los que son de fuera, cuando vayan al templo de Santo Domingo, que deben visitar porque es una maravillosa obra de arte, van a ver todo lleno de puestos de venta de artesanías. Son los descendientes de los pequeños mantitas que ponían las mujeres en el piso del gran estacionamiento, gran atrio de Santo Domingo y la plaza de Caridad, y allí era donde se actuaba. El equipito tenía unas oficinas en el Templo de Caridad, pero básicamente la acción era en la calle. Esto que narra Patti es un camino que íbamos recorriendo ya actuando, ya aprendiendo, ya sentadas y sentados en el suelo, los que podían hacerlo. A mi edad ya, ahora puedo, todavía puedo. Esa cercanía en esos espacios que se fueron volviendo el espacio propio de comunidad indígena san cristobalense, y ahora fue maravilloso oír a estas niñas pequeñas de San Cristóbal, nacidas ya aquí y con una identidad mantenida en el contexto tan extraño y tan fascinante que es ahora San Cristóbal de las Casas. Pero no quise olvidar ese espacio abierto que era el atrio de Santo Domingo y la Plaza de Caridad y el kiosco, un lugar en donde se jugaba, se cantaba, y de allí empezó el proceso y caminar en las noches y descubrir la situación en que se orillaba a estos niños a vivir. No había la cantidad de hoy, no había la explotación de algunas dimensiones como existen hoy, pero era un caldo de cultivo de una gestación muy potente que ha permitido una evolución, una transformación de un planteamiento original asistencialista casi, de pensemos en un jardín de niños para adecuarlo a ellos, a un caminar con ellos y a un escuchar a los niños para ir aprendiendo y conociendo otras experiencias y habilidades, sumando la pluralidad de aportes de las muchas personas que han pasado como parte del equipo de Melel. Se ha logrado una transformación muy rica. Y ese proceso creciente nos lleva al momento actual, pero es fascinante ver el crecimiento de una instancia como Melel, desde su nacer, desde su gestarse, a las diferentes etapas que se han vivido y que nos llevan a descubrir que se hace camino al andar, que hemos ido siendo capaces de responder porque nos han impulsado, nos han atraído, nos han inspirado las niñas y los niños, y después extendimos a la relación con las familias y los adolescentes y los jóvenes, y toda esa riqueza desde los pueblos indios en medio del contexto cultural de San Cristóbal, habiendo pasado la rebelión zapatista como acontecimiento intenso en San Cristóbal, y con una cultura transformándose en esta ciudad en la que ahora más de la mitad es población indígena, una profunda transformación del contexto social que genera un profundo movimiento de transformación también en Melel Xojobal. Ya me recordó, es que como no preparamos esto, entonces me recuerda a ella que dijimos que íbamos a decir, Melel sin buscarlo, por acercarse, por partir de la gente, ha tenido un impacto más allá. No ha sido solo un acompañamiento y un aprendizaje desde los pueblos, desde las niñas y los niños. Aprendimos a descubrir la gran sabiduría, y esto hizo que hubiera un impacto al exterior. Sí se impactó en la política pública, sí se impactó en el conocimiento, en la reflexión, en la capacidad de reflexionar y crear nuevas concepciones de la relación y la existencia de esta realidad tan relevante. Se ha tenido una presencia
contagiosa en muchos sentidos, y un aprendizaje también de instancias que surgieron después, también con la mirada en el campo de las niñas y los niños, pero con su propio aporte. Y este diálogo, esta red que se genera, sustenta también la labor de Melel. ¿Quieres comentar? Sí, nada más. Sí, un poco de… Creo que hay que también recordar diferentes ensayos y errores que se hicieron en este caminar, y particularmente al principio buscando diversificar las acciones con la comunicación, con un proyecto de comunicación que se tuvo durante algunos años, en donde se sistematizaba la información y se repartía, se compartía esta información en todo el territorio, todo este espacio, gran espacio de lo que era la diócesis y de parte de Chiapas, y mucho también en la Ciudad de México, recuperando e incorporando en un lenguaje sencillo y también traduciéndolo al tzotzil, y después había réplicas al celtal de las noticias y de los acontecimientos importantes. Eso hay que también, me parece, que tenerlo dentro del horizonte del recuerdo. Y me parece que hay una cosa importante, que es desde la intemperie, desde la calle, se aprende. Es decir, es la llave hermenéutica del Melel para poder interpretar la vida y la realidad. Me parece que esto es algo que generó una escuela muy importante, no solamente para las niñas y los niños que pasaron y han pasado por el Melel, sino también la cantidad de personas, voluntarios, trabajadores, gente que ha estado colaborando de miles de maneras. Ha sido una especie de escuela, una escuela a la intemperie, con esta visión de transformar la realidad de la calle con éxito. Hay que decirlo también, con éxito, no solamente con grandes palabras bonitas, sino con cosas muy concretas. Quizá hay que reconocerlo, salvando vidas y dando un nuevo sentido a mucho de la vida, de muchos de los que hemos pasado por ahí. Creo que también esta parte que nunca sospechábamos ahí en nuestras pláticas iniciales, se ha ido dando a lo largo de estos 20 años de historia. Y bueno, una anécdota, una vez fuimos Pablo y yo a ver la casa que ahora ocupa Melel, y pues llorábamos un poco porque teníamos que cortar muchos árboles, así que cortamos pinos y frutales, y bueno, es lo que ahora es Melel. No todo se puede, siempre se sacrifica algo. Y pues nos encantaría reconocer a tantas personas que ahora nos acompañan, pero pues me dará mucha pena si olvido algún nombre, entonces pues mejor solo reconocer, ya sabe cada quien aquí en su corazón, y reconocer el aporte metodológico, el aporte teórico, las desveladas, los bailes, pues también, ¿por qué no?, el POSH. Todo eso nos animaba a la construcción de esta gran casa y de esta gran familia. Reconocer especialmente a la Fundación Bernard Van Leer, que por 13 años estuvo con nosotros, apoyándonos económicamente, y bueno, siempre reconociendo los esfuerzos de Melel Xojobal. Y pues sí, es el camino el que nos enseña, es el camino, la mejor forma de llegar, y nos enriquece mientras lo estamos recorriendo. O sea, no hubo una imposición metodológica de trabajo hacia los niños. Esa es, creo, la mayor riqueza que hemos tenido, con toda la gente que nos apoyó, que nos aportó, que de verdad ha pasado, y ahora el gran equipo que tiene Melel con gente nueva, gente que entiende ahora mejor el contexto,
y que están construyendo nuevas metodologías, nuevas situaciones. Gonzalo, ¿algo que agregar para cerrar? Pues para abrir más bien, porque la lista, no es cierto. Lo que pasa es que me vino a la mente la cantidad enorme de personas que ni siquiera viviendo en San Cristóbal, sino desde lejos, han estado en el proceso, se han alimentado, han intercambiado, han aportado económicamente, y me vino a la mente mi mamá de 97 años que sigue atenta a lo que pasa en Melel, y es símbolo de miles de personas que realmente han estado en contacto, donadores, voluntarios, loquitos, de todo. Y es importante entonces que reconozcamos y demos gracias a las niñas y los niños en primer lugar, que son los que nos alimentaron, nos inspiraron, nos animaron, nos hicieron perseverar, y es importante que escuchemos también palabra de algunas y algunos de los que han pasado y han tenido contacto con Melel, y tenemos entonces un video para escuchar esas voces. Gracias.